peregrinas, no, porque ya es muy complejo, no. Nosotros pensamos que hacer esta instrucción técnica para hacer el deslinde es un buen método para hacer algo absolutamente objetivo y no que pase, yo lo he visto como perito judicial, que los deslindes eran un poquitín, digamos, mejorables y hechos desde el punto de vista subjetivo. Y hay un tema, y con esto acabo, que quiero, es el tema del cumplimiento de las leyes. Eso me parece fundamental. Las leyes están para cumplirlas y, sobre todo, quien más las deben cumplir son los poderes públicos, porque ya que no cumplen los ciudadanos está mal, pero que los poderes públicos no cumplen las leyes, eso queda muy feo. Y me refiero fundamentalmente, como has hablado tú, de inundaciones, de la ley del suelo actualmente en vigor del año 2008, el texto refundido de la ley del suelo actualmente en vigor. En ese texto refundido, ahí hemos trabajado nosotros con otros colegios profesionales y con asociaciones profesionales y también asociaciones ecologistas, con el tema de lo que dice el apartado 2 del artículo 15 del texto refundido de la ley del suelo, que dice lo siguiente: en el informe de sostenibilidad ambiental de las actuaciones urbanísticas, lógicamente después de aprobado, porque no puede tener carácter retroactivo, aprobado de una vez aprobada la ley del suelo, en las acciones urbanísticas tiene que haber un mapa de riesgos naturales. Bueno, desde el 2008 hasta hoy han pasado, esto es de junio, la ley del suelo, han pasado ya 4 años largos y todavía no, digamos, nosotros con el Ministerio de Vivienda, el Colegio de Geólogos, hizo una guía metodológica para elaborar mapas de riesgos naturales, la hemos pasado, incluso hemos intentado hacer cursos de formación con la FEN y tal. Bueno, en estos tiempos es complejo, pero realmente el próximo año, allá por el mes de octubre, volveremos a ver inundaciones en toda España y volveremos a inundarse en los mismos sitios y volveremos a decir, como decía algún vicepresidente, es que esto es imprevisible. Entonces, de alguna manera... Del gobierno, no del colegio. Vicepresidente del gobierno, se entiende. Me refiero a Biescas, 83 muertos imprevisibles, cuando había un nivel de riesgo 8 sobre 10 en mapas de riesgos naturales del Instituto Geológico de España. Si queremos luchar contra las inundaciones, como con todos los riesgos naturales, hay que ir con una política preventiva. Pero ¿qué es lo que ocurre con la política preventiva? Pues no voy a decir el sitio ni el lugar, pero sí voy a decir lo que pasó con un ayuntamiento de este país. Un ayuntamiento de este país encargó a una consultora, cuyo nombre no voy a decir, un mapa de riesgos de inundaciones. Lo encargó y la consultora, sabes, que trabaja muy bien y hace un mapa de riesgos con sus periodos de retorno, todo perfecto. Cuando entregó esa consultora al alcalde de turno su mapa de riesgos naturales, el alcalde exclamó: es que con este mapa de riesgos naturales de inundaciones, nos carga el 80% de la expansión urbanística del municipio. ¿Qué hago? El estudio al cajón. Y ahí se quedó, esto lo sé de muy buena tinta. Entonces, claramente, el problema, como realmente en estos últimos años, entre otras cosas, digamos, el instrumento de financiación de los ayuntamientos era el suelo, pues todo lo que se oponía contra ese instrumento de financiación, pues se obviaba. Por eso nosotros aquí en el Colegio de Geólogos, nosotros intentamos hacer las cosas lo mejor que podemos y siempre hacemos una cosa, y es poner a los ciudadanos por delante de todo el mundo y por delante de los geólogos. Ya os he dicho que nosotros tenemos ese lema de la geología al servicio de los ciudadanos, y también una cosa muy importante en este país es la competencia para el competente. Es decir, el principio del mérito por delante de otros principios que desgraciadamente abundan en este país. Entonces, nosotros vamos a ver si con el poco dinero que tenemos, sobre todo por todo el tema presupuestario que tenemos, vamos a crear un observatorio para la ley del suelo, porque ya hemos mandado unas alegaciones a un municipio, que por ejemplo no sé de qué partido es, pero es Galicia, no sé de qué partido es, en la cual hemos dicho que la actuación urbanística digamos, en la ley del suelo de ese municipio es absolutamente, digamos, mejorable, porque el mapa de riesgos es un mapa de colores que no sirve para nada. Y se lo hemos alegado y le hemos dicho: oiga, mire, usted no cumple este artículo.
como no contestó, lo que hemos oído la prensa. El alcalde del pueblo ya nos ha dicho que el Colegio de Geólogos es una mano negra y tal. Nosotros no tenemos ningún interés urbanístico en ese municipio, pero sí que hay un problema brutal, y es que no se cumple esta ley. Nosotros poco a poco, porque esto lo voy a ligar como el problema grave que ha habido, o la condena de 6 años de cárcel, a no científicos, no son científicos, son altos cargos de la administración italiana. Yo estaba hablando con el presidente del Colegio de Geólogos italiano, Gianvito Graziano. De alguna manera tienen que pronunciarse sobre ese tema, lo tienen difícil. Claro, porque los que están condenados es el vicepresidente, el subdirector de Protección Civil, el presidente del Instituto Volcanológico, Sísmico y 7 organismos nombrados por el gobierno italiano. Yo sé que por ahí los periódicos dicen científicos, pero bueno, no. Realmente los altos cargos de la administración no son científicos, son cargos de libre designación. Son cargos de libre designación. Entonces, claramente va a implicar que alguien, cuando dentro de un año o dentro de 2 vaya muertos por inundaciones, que los va a haber, nosotros sabemos, por inundaciones o por terremotos, es lo que pasó en Lorca, o lo que puede pasar en el sur de España, pues algún particular va a poner una demanda porque no se cumple el apartado 2 del artículo 15 de la ley del suelo. Y si esa actuación urbanística es con posterioridad al año 2008, pues puede haber problemas contra digamos, los responsables urbanísticos. Entonces, claramente, nosotros lo que queremos es concienciar de este tema, porque ahora, yo lo he comentado otro día en varias entrevistas, es que va a haber un antes y un después en el tema de los riesgos naturales. Es decir, eso de que no pasa nada, pues sí, puede pasar. Nosotros hemos hablado bastante con el tema de la erupción del hierro, sobre todo José Luis, que es un experto en la materia, José Luis Barrera, y hemos visto, digamos, pues ahora que ha pasado ya todo el riesgo, pues relaciones o actuaciones francamente mejorables en la gestión del riesgo en el hierro. Se ha hecho lo que se ha podido, pero creemos que es mejorable, sobre todo en coordinación entre la administración autonómica y local. Yo simplemente incido una cosa: en estos temas va a llegar un momento en que se va a pedir responsabilidad a las personas, y nosotros queremos hacer esa digamos, esa llamada a la sociedad de que en este país no estamos acostumbrados a sufrir responsabilidad, pero se va a pedir. Y en el artículo 15 de la ley del suelo va a haber, digamos, esa posibilidad de que si no se hace un mapa de riesgos naturales y se hace la actuación urbanística y se pone, por ejemplo, urbanizaciones en zonas de inundación con periodo de retorno de 10 años, en vez de poner un parque o una zona recreativa, pues puede haber problemas. Pues nada más, era lo que quería comentar. Que el ayuntamiento de Puente Acceso es el Partido Popular. Bueno, a ver, mira, no, hay aquí vente y abajo. Roberto. Venga, adelante. Ricardo. Sí. Bueno, no, la verdad es que cuando he pedido el tema era para cosas que ahora hemos ido elaborando. Entonces, la verdad es que casi... No, yo quería hacer incidencia y probablemente enlace con todo el tema este, ¿no? En las cuestiones que se ponían de manifiesto hace un rato de llegar a los ciudadanos. Yo creo que si no hay una demanda por parte de los ciudadanos de determinadas cuestiones, no vamos a conseguir mucho. Si los ciudadanos son conscientes de que la protección del litoral les reporta unos beneficios en un retorno en bienes y servicios, y eso no se lo explicamos claramente, va a ser muy difícil que no estemos dando bandazos continuamente de un lado para otro en función de intereses más o menos privados. Y yo creo que ahí sí que deberíamos hacer un esfuerzo, y ahí yo creo que los colegios profesionales es una plataforma magnífica para llegar a los ciudadanos, entre otros, por supuesto, la prensa, ONGs, creo que hay un montón de instituciones que pueden llegar a la ciudadanía. Yo creo que el convencer a la gente que el proteger la costa redunda en su beneficio y demostrarle que efectivamente es así, es una cuestión vital en la que deberíamos empeñarnos todos, desde los profesionales,
sea, es cómo conseguimos llegar a la gente y que la gente se implique en estos temas. Realmente sí que les preocupan. O sea, está el ejemplo del Prestige, que bueno, ahora hace 10 años de él, y solo hay que ver la gente que fue a la costa. O sea, muchos de ellos con su propio coche o cogiendo transporte público y demás, otros son más organizados, pero miles y miles de personas fueron a la costa a limpiar como voluntarios, muchos estuvieron allí semanas, incluso meses. O sea, yo creo que esa preocupación y mucha de ese sentimiento de que la costa de todos sí que lo hay en la gente. La cuestión o la dificultad es llegar a ellos en momentos como este. Yo creo que ahora mismo estamos saturados, hay 1000 frentes abiertos en temas ambientales, económicos, hay tantos frentes abiertos que es o sea, si no tuviéramos los problemas que tenemos ahora mismo, por ejemplo, económicos, de paro y demás, estoy seguro de que muchísima más gente habría salido, bueno, no es salir a la calle no, pero sí estar muy pendientes de este tema. O sea, la cuestión es cómo hacer para que en estos tiempos difíciles el medio ambiente y todos estos temas sean importantes. Quizá uno de ellos sea, bueno, estamos en un país muy turístico, la costa es muy turística, pero realmente si nos la cargamos va a ser turística dentro de unos años, cuando otros países tengan costas de verdad naturales y aquí ya no las tengamos. O sea, eso, aunque solo sea con tema económico, o sea, no ahora mismo, pero sí a largo plazo, es perder competitividad económica también en España, ahora que solo se habla de economía. Y bueno, luego también respecto a lo que has dicho de la responsabilidad ambiental, de hecho hay una ley, la Ley de Responsabilidad Ambiental de 2007, que no se está aplicando, pero que realmente ya está ahí. O sea, en algún momento se tendrá que aplicar, o tendrá que dar un paso más y incidir en eso, en la responsabilidad que tenemos todos. Clara, sí, estaba notando lo que quería decir. A ver, yo quería hacer tres pequeñas aportaciones y reflexiones, ¿no? Es decir, sobre estos temas que habéis comentado, ¿no? De esos estudios, de mapas de riesgos, etcétera, ¿no? Que realmente son importantes. Es información importante, es información que los ciudadanos tienen derecho a conocer, o sea, más allá de
Carlos, ¿me dejáis un comentario a mí? ¿Cómo no te vamos a dejar? Por hilar con la deriva última, ¿no? Con el tema de los riesgos, los mapas de riesgos y la complicación de hacer entender a la gente determinadas cosas. Y la alerta que hacía Roberto de cómo llegar a la sensibilización de la población, que era lo que Juan Carlos comentaba. Y es verdad que a la población resulta muy difícil explicarle las cosas, primero, en abstracto, y segundo, en beneficios compartidos. Es decir, en un espacio de beneficios compartidos, como pueda ser la disponibilidad de un recurso que creen que está ahí y que va a estar siempre, y no se plantean que aquello sea suyo, va a perder si aquello deja de tener el aprovechamiento que ha tenido hasta ahora, y cómo gestionas todo eso. A mí, en experiencia de gestión directa, como es un ejemplo que conozco directamente porque me tocó a mí, pues yo creo que os lo puedo poner, y no hago en referencia a ningún ayuntamiento que no sea que haya sido mi responsabilidad. A mí me tocó hacer, dentro de la gestión municipal, en un momento determinado, la urbanización de un espacio de suelo industrial, 300.000 metros cuadrados, al lado de, Luis lo conoce, al lado de un río, el río Lena. Bueno, evidentemente, en el caso de Asturias, hacía ya unos cuantos años que estaba en la agenda política del día a día las prescripciones que la Confederación Hidrográfica, en este caso hablo del dominio público hidráulico, venía haciendo respecto a los mapas de riesgo y los suelos inundables. Bueno, pues en el caso de este suelo, la Confederación Hidrográfica, entonces presidente de la Confederación, me plantea que los cálculos que tiene hecha la Confederación Hidrográfica, de los 300.000 suelos, de los 300.000 metros, aproximadamente 100.000 metros cuadrados no pueden ser destinados a ese uso, pero había que adquirirlos porque formaban parte de fincas que colindaban con el río y luego llegaban hasta el extremo contrario, con lo cual había fincas que una parte era aprovechable y otra no lo era. Aquello ni los medios de comunicación. Fue una tarea de explicación absolutamente imposible de llevar a cabo en términos racionales. Al final se hizo, y el suelo está delimitado y hay 100.000 metros cuadrados que no se han podido ocupar porque son suelos inundables, pero aquello, bueno, pues no me colgaron del palo mayor de la plaza porque era desperdiciar 100.000 metros cuadrados de suelo, que la Confederación Hidrográfica, los caprichos de no sé qué, tal, que, bueno, además un suelo que no es porque lo dijera la Confederación, yo vi bajar por aquellos terrenos. ¿En Villellana? Sí, en Villellana. Yo vi bajar por allí, cuando se estaba haciendo la autovía, vi bajar paleadoras y camiones inmensas arrastradas por el río en suelos que el día antes eran huertos. Lo vi cómo bajaba por allí. Bueno, pues bajaba de todo, por allí bajaba de todo, ¿no? Con lo cual no había que remontarse muy atrás en el tiempo. Fue imposible. Es más, yo creo que hoy le preguntas a cualquiera y te dirá, cualquier vecino, mis vecinos, y dirá que aquello fue una malísima gestión. Desde entonces nos ha vuelto, bueno, sí, el año pasado, y llegó hasta ahí. Lo que pasa es que ya era suelo público, no creo que la gente Pero se encauza el río, se pone una presa y lo solucionamos todo. Entonces, no ha sido eficaz en tu gestión. deciros Eficiente, que es la palabra de moda. que es verdad que hay que tener en cuenta eso, pero hay otra tarea posterior. No es suficiente tener los mapas de riesgo, no es suficiente con incorporarlo en los mecanismos de gestión de las administraciones ni de las empresas, sino que además hay que hacer una tarea de convencimiento, de explicación al ciudadano de que eso es así. ¿Y cuándo reacciona el ciudadano? El ciudadano de este país y de cualquier otro país reacciona ante la catástrofe. Al golpe de catástrofe. Ante la catástrofe, y además ante la catástrofe reciente. Es verdad que este país se movilizó por el daño del Prestige en la costa gallega, pero
si no hubiese sucedido aquello, y en aquel momento tú le hubieses dicho al general, tenemos que limitar el trasiego de petroleros o determinadas bendiciones por esta zona de aquí, ¿verdad? Y se levantan en armas la industria del automóvil, no sé qué y no sé cuánto y tal, y la gente dice ¿de qué estamos hablando? Bueno, por desgracia, yo creo que tenemos que utilizar las oportunidades que nos da la naturaleza para hacer visible lo que en términos de docencia, de pedagogía en abstracto no se puede hacer. Y yo estoy convencido, el Sandy está ahí, en las retinas de la gente, y a algunos le podrá parecer que abusamos del morbo, o que somos catastrofistas, o que no se puede gestionar a golpe de aterrorizar al ciudadano. Pero es que es la realidad, es lo que ha sucedido, y frente a una administración con una potencia de respuesta infinitamente mayor que la que pueda tener y haya tenido este país. Con lo cual, pues aludiendo al llamado que se hacía desde algunos de los que habéis intervenido, de la necesidad de concienciar, de educar, de formar, de informar, pues yo me temo que los únicos mecanismos que son efectivos son aquellos que tocan al corazón de la solidaridad como consecuencia de las desgracias sobrevenidas. Y es como lo veo. Si me permites un momento. Álvaro, aquí... ¿Qué hora es? Yo soy el coordinador de la Secretaría de Educación. Creo que al margen del tema de la concienciación que estaba comentando Hugo, el tema de los desastres naturales, creo que sí que hay que hacer un trabajo, y tal como está la situación ahora, de identificación exactamente de quién va a ser los beneficiarios de esta reforma, con nombres y apellidos. Creo que en este momento un escándalo de estas características sí que concienciaría a la gente. Yo creo que estamos en una situación para ver que una reforma de este calado tan importante, porque lo que estamos viendo es que hasta ahora la reforma está pasando bastante desapercibida para el impacto que va a tener, ¿no? Entonces no hay una concienciación, que lo estamos haciendo todos, primero porque nuestro partido político, en este caso el PSOE, desde la oposición, aunque está intentando hacer cosas, realmente todavía estamos en un periodo complicado para que la gente llegue y se acerque a nosotros y nos vea también como un altavoz real a la hora de colaborar y de ayudar, etcétera, etcétera. ¿No? Hay ciertas cuestiones que hemos hecho mal, pero evidentemente hay cosas que podemos hacer bien y que podemos estar ahí. Ese espacio o ese terreno todavía no lo estamos cruzando todavía, ¿no? Entonces yo creo que en esta cuestión, sobre todo yo creo que el escándalo, porque tiene que haber detrás de todo esto unos intereses muy muy claros, ese escándalo y esa identificación realmente de las personas y de los colectivos que se van a ver, colectivos entre comillas, que se van a ver beneficiados de esto, porque hasta ahora solamente hemos escuchado que se van a ver beneficiados el tema de los chiringuitos, que se va a crear empleo, etcétera, etcétera. Pero realmente detrás de todo esto yo creo que hay una serie de intereses muy concretos que se tienen que identificar para que la población lo sepa y decir, estos son los auténticos beneficiarios de todo esto. Entonces ahí, a partir de ahí, yo creo que la gente sí que puede llegar a concienciarse más de la dimensión y el escándalo que puede haber detrás de la reforma de esta ley. Entonces yo creo que tenemos que trabajar ahí en ese sentido. Sí, pero vosotros, yo inicié el tema hablando de que hay que derruir cosas. Entonces, ¿qué pensáis? Si la costa está llena de construcciones que en su momento, a lo largo de 30, 40 años, tienen el dominio público dominado. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que quitarlos? No, digo, es que eso dice, hay que hacerlo. Dice, no, el problema es, ¿los quitamos o no los quitamos? Bueno, lo que tendrás que hacer es, pienso yo, tratar de que no avance el sistema, que no avance. Yo es que cortaría para que no avance. Pero pretender recuperar espacios costeros ya usurpados durante 30 o 40 años y que hay miles y miles y miles de intereses, pues unos serán intereses inmobiliarios y otros de otro tipo. Con la reforma lo que se va a hacer va a ser perpetuar aún más todo esto. Entonces lo que no podemos permitir es que eso se perpetúe. ¿Por qué? Porque eso de alguna forma... No, perdona, pero se perpetúa lo que estaba ya. No hay nada nuevo. Sí, vamos, pero se va a perpetuar mucho más aún. No, es que lo que yo entiendo es que lo que se perpetúa es lo que estaba, otros 75 años, pero prohibiendo terminantemente el que se construya nada nuevo. O sea, las medidas se toman ya. Que va. Se reduce la definición del dominio público. Eso no es así, ¿eh? Al reducir la definición de qué consideras público, vas a permitir la urbanización de esas zonas. ¿Pero qué pasa? ¿Que reducen los metros? Sí, claro. Pero drásticamente. Por ejemplo, un municipio que pueda justificar
que antes de la entrada en vigor de la anterior ley de costas del año 88 tenía acometido algún tipo de alumbrado, de alcantarillado y demás, aunque no estuviese urbanizado. aunque no estuviera, podrá urbanizar una vez se apruebe esta ley. De un municipio que construya un paseo marítimo podrá justificar que lo anterior construido era legal. Entonces, ahí está el peligro de la ley de costas, en esos pequeños mordiscos que se dan en todo el articulado para desmontar no lo que era legal, que eso ya hemos dicho, que el 95%, 90 por 95% de los créditos los gana el Estado, sino esas zonas que ahora quedan desprotegidas porque se permitirá su urbanización. O sea, que estamos de acuerdo. Por ejemplo, hábitats concretos, salinas, zonas, como hablaba Álvaro, zonas salineras de importancia ambiental, zonas que están en concesiones de 30 años, que eran prorrogables otros 30, ahora pasan a titularidad privada. Si tú miras los prescritos de esas propiedades, hablan de la producción de salinas, pero en segundo término, esas empresas, Salinera Española, por ejemplo, tienen como objetivo la promoción inmobiliaria. Ahora mismo tiene una concesión gratuita de un terreno de alto valor en primera línea de costa que podrá ser construida. Es ahí donde creemos que está el peligro de la nueva ley. Un momento, pero lo de no tocar otros 75 años, lo que estaba ya hecho, ¿eso estamos de acuerdo o no? No estamos de acuerdo, o sea que también lo que hay que hacer es eliminarlo. Pues bueno, elimina 300.000. Los legales o los ilegales. Hombre, porque si no es un chollo. Tú has construido ilegalmente y encima viene el Estado y te avala 75 años más de propiedad. Vamos a ver, en la aplicación de la ley hasta ahora ha habido procedimientos de legalización de núcleos de población enteros, que de acuerdo con los mecanismos de aplicación de la ley, en coordinación con los planes generales de ordenación, han permitido, por ejemplo, núcleos pesqueros, núcleos de viviendas de pescadores. ¿Qué es lo que nos encontramos en el otro lado? Nos encontramos con urbanizaciones construidas, algunas de ellas a mitad de construcción, bastantes de ellas con sentencias de demolición, algunas de las sentencias ya ejecutadas, otras pendientes de ejecución. ¿Qué hace la ley? ¿Enmienda la plana al poder judicial? ¿De repente invalida sentencias firmes de demolición como consecuencia de un proceso de amnistía y coloca en una situación de privilegio de unos ciudadanos frente a otros aquellos que a fecha de hoy ya hayan sufrido la ejecución de las sentencias frente a quienes no? Vamos más allá. En los procedimientos de deslinde, el 95% del territorio que ya ha sido deslindado, en muchos casos con incorporaciones al dominio público marítimo terrestre de espacios que con anterioridad tenían perspectivas de apropiaciones de carácter privado, frente al 5% que quedaría por deslindar ahora mismo, ¿en qué situación queda el 95% de los ciudadanos afectados por el ya deslindado respecto al 5% que no lo están? ¿No sería más lógico concluir el proceso de deslinde y una vez que hubiese concluido el proceso de deslinde decir, oiga, vamos a poner en marcha la actualización de la legislación de costas en este país? ¿Por qué? Oiga, porque entre otras cosas, desde el año 88 hasta aquí han ocurrido algunos hechos bastante reseñables y uno de ellos es que contamos con información científica que aconseja incorporar a la legislación medidas que entonces no teníamos en cuenta. Pero lo razonable es, primero, que la ley resuelva por igual para todos situaciones similares, es decir, concluyamos el proceso de deslinde. Yo estoy de acuerdo en que hay que actualizar una ley que lleva ya un periodo de tiempo de vigencia lo suficientemente largo como para hacer alguna reflexión sobre ello. Y además, porque se han producido disfunciones a la hora de aplicarla y le faltan herramientas y ha habido mecanismos que no se han utilizado o que se han obviado, pues probablemente hay muchas posibilidades, pero para hacer una ley de costas que tiene que cumplir con lo que la Constitución decía, que tiene que ser una ley ambiental, no una ley del suelo, no una ley urbanística, porque ¿es posible los aprovechamientos de carácter económico de los espacios naturales de alto valor? Claro que es posible. Si precisamente uno de los grandes potenciales de este país es precisamente el que disponemos de una capacidad de oferta en términos de calidad, biodiversidad y en espacios naturales que hace a este país atractivo y le ha convertido en uno de los potencias mundiales turísticas. Pero estamos matando la gallina de los huevos de oro. En el momento en el que otros países costeros mediterráneos, ahora sometidos a
algunas inestabilidades de otro tipo que, bueno, no invitan mucho a visitarlos, superen esos procesos y entren en un mercado de competencia en igualdad de condiciones en las que estamos nosotros ahora mismo, me temo muy mucho que vamos en un plazo de tiempo muy corto a perder la posición de privilegio que ocupábamos. Es decir, se pueden resolver las cosas, la ley ha permitido resolver muchos de estos casos, pero lo que no se puede hacer es manu militari, colocar una amnistía inmobiliaria por la vía de un procedimiento legislativo que lo que va a hacer es no discriminar a quienes han sido perjudicados por su buena fe frente a aquellos que han sido, que son la mayoría, especuladores que se han aprovechado de los huecos de la ley para hacer el agosto en todos los meses del año. Y ese es el problema. Y yo lo que veo fundamental es, oiga, mire, no, usted lo que no puede hacer en estos momentos es, ¿os imagináis el mensaje que trasladamos al Poder Judicial? Jueces que han estado dictando sentencias en aplicación de una ley, en situaciones muy complicadas, porque me imagino que a ningún juez le resultará agradable dictar una sentencia en la que diga hay que demoler esas 100 viviendas que hay ahí, sabiendo que ahí viven familias que se han gastado todos los ahorros de su vida en tener una vivienda. Ahora, de la noche a la mañana, trasladar a los jueces el mensaje, hagáis lo que hagáis, no sirve absolutamente para nada, porque ya vendrá alguien que en un momento determinado os enmendará la plana y todas las sentencias que hayáis dictado no servirán para nada. Bueno, el mensaje es de una inseguridad jurídica, pero no solamente a los jueces, demoledora. O sea, al final lo que se le está diciendo a todos los ciudadanos, no, y a los ciudadanos es que los hechos consumados valen. Tú, Aldo, tendrás unos años en los que estarás tal vez con estabilidades y siempre vendrá alguien y te va a solucionar el problema. Y es que yo creo que aquí, y tomo la palabra porque sí, me correspondía, que tú hicieses un comentario y luego otros y otros y otros. Simplemente, yo estoy muy preocupado porque evidentemente esta es una ley muy importante, de un recurso muy importante para España como es la costa. Y está pasando desapercibido. Pero es que ya nos han anunciado una agenda legislativa en temas medioambientales y además siempre para simplificar, con la coletilla de para simplificar, que realmente si esta que es tan importante, que es la primera importante que tocan, pasa sin pena ni gloria, o sea, ¿qué vamos a hacer con todas las demás? O sea, quiero decir, si con esta que realmente nos decía casi Hugo, si hace falta se ponen los muertos sobre la mesa, si en esta que se pueden poner muertos, aquí nadie se conciencia, no se puede hacer absolutamente nada, ¿qué va a pasar en aquellos en los que solamente, como decía Clara, hay pajaritos? O sea, si en los que realmente no nos afecta de forma, es más difícil explicarle cómo nos afecta a los ciudadanos, si no somos capaces de movilizar nada, si no somos capaces de pararlo de alguna manera, pues entonces todo lo demás es que ya no tiene mucha solución, ¿no? Hace unos días tuvimos la ocasión de pedirle ayuda al Comisario Europeo de Medio Ambiente y nos decía que realmente estaba muy preocupado, pero que claro, que los primeros que tenemos que solucionar el problema somos los españoles, que si no, ¿qué pensamos que van a venir a hacer ellos desde Europa, ¿no? Y ahí está, ¿no? O sea, somos los españoles y tenemos... y nosotros hemos exigido. Ya la liaron bastante desde Europa con la ley de costas, así que a lo mejor nos merece la pena que... Bueno, de todas maneras, ahí también yo creo que con el informe Auken hemos sido demasiado displicentes los españoles y las ONGs españolas. Solamente es un informe que se le puede vapulear por todos lados y que realmente lo que los ingleses o los alemanes no son capaces de hacer en su país ni se les ocurriría nunca, cuando vienen a España piensan que pueden hacer, ¿no? En Inglaterra no puedes ir, o en Inglaterra o en Gales o en Escocia no puedes ir al borde de la costa y construir una casa, porque piensan que aquí sí que la que les venden puede ser, ¿no? O sea, quiero decir que ahí también todos los ciudadanos, tanto en España como en cualquier otro país, son responsables de sus actos. Ellos está bien que vienen con buena fe y que no saben español, pues se tienen que buscar asesores que hablen su idioma para saber si lo que están haciendo es legal o no es legal. Y muchas de las casas que ahora mismo hay problema,
han sido construidas siguiendo procesos ilegales. Hay otros que no. No, pero te las cargas. Yo es que es lo que estoy diciendo. Te las cargas. Es claro, lo que decía. Claro que sí. ¿Cuántas te cargas? Todas las que sean ilegales. Si hay 30.000, te las cargas. Por supuesto. ¿Y a cuántas familias? ¿Y a cuánta la economía? Entonces, ¿qué repercusión tiene en el país? Bueno, eso está muy bien. Los problemas. Y entonces, al que 30.000 más. Y al que roba pollerías, si lo hace para dar de comer a sus hijos, no le meto en la cárcel. Y si al que está robando agua de pozos de todo el mundo se lleva el agua, no le corto el pozo. No, porque es que claro, aquí hay una cuestión. Es que las leyes están para cumplirlas. El que incumple la ley se arriesga a unas... Pero lo siento, es muy duro. Vuelvo otra vez al tema, es así. para no enredar con el mismo tema. La cultura es fundamental. Una ley, por ejemplo, tú ves 120 en la carretera, pero hasta que no se ha empezado a concienciar con lo que llamamos cultura de la seguridad a los ciudadanos, esos 120 mucha gente se lo ha saltado. Y se han ido a 200. Ahora empieza a haber una concienciación de que eso mata, etcétera, etcétera. Pues esto es lo mismo como con el medio ambiente. Pero hay una idea fundamental que hay que trabajar, la transparencia. La transparencia es una cosa que, dicha así, parece que es poner datos sobre la mesa y no. Supone que además las administraciones tienen una función de llegar al ciudadano, explicar, poner las cosas, explicar todos los expedientes, pero aquí hay una manía que yo creo que se debe un poco también a nuestra cultura religiosa, católica, que es crear barreras muy marcadas, muy altas, es decir, hacer los límites muy marcados. Como el medio ambiente no conoce de límites administrativos, nos encontramos con situaciones, muchísimos ejemplos que podríamos poner. Yo donde vivo cerca de un límite entre Las Rozas y Torrelodones. Eso significa que ahí nunca jamás pondrán un punto limpio, no porque entonces da servicio a Torrelodones, no, pero entonces aquí no podemos hacer transporte común, no, porque entonces da servicio. Es decir, nos hemos dedicado a una cultura administrativa, burocrática, donde está muy marcado el límite, y de ahí también el nacionalismo, en mi opinión, lo que busca es más que mejorar o tratar de poner indicadores transparentes donde se vean diferencias de gestión entre unos territorios y otros. Lo que está buscando es eso, marcar siempre un territorio de poder, donde ante todo este es mi límite, este es mi territorio, el alcalde dice aquí mando yo, y de mis papeles que nadie tiene por qué saber. O sea, nos hemos dedicado a eso, a fomentar esa cultura muy marcada. Eso creo que es un error, marcar mucho las fronteras. En estos temas, como el medio ambiente, creo que hay que empezar a replantearse esa gestión a nivel de administraciones locales. Tiene que haber más mancomunidades, tiene que haber más políticas comunes. Y ahí pues es otra idea que pongo sobre la mesa. ¿Vale? Para no entrar otra vez en y empoderar a los ciudadanos. Solamente una cosa que no terminé. Hablaba de la ley de responsabilidad medioambiental. La ley de responsabilidad medioambiental tiene un grave problema, y aunque la denuncia la puede hacer un ciudadano o una ONG, solamente puede ejecutarla una administración. Eso quiere decir que si es la administración la que tiene la responsabilidad de que da una autorización mal, los ciudadanos no podemos hacer que esa administración responda a través de la ley de responsabilidad medioambiental. Entonces lo que hay que hacer, aunque suene feísima la palabra empoderar a los ciudadanos, pues realmente dar mayor responsabilidad, hacer que los ciudadanos podamos participar de la gestión de nuestro país, de nuestros recursos, y poder pedirle responsabilidades a que lo tenga. Pero no solamente que se hablaba antes de por la vía penal y no sé cuántos, que evidentemente si hay un muerto habrá que ir por la vía penal, sino que es que también hay unas responsabilidades administrativas que deben poder llevarse a cabo. Son las 8:15 y yo creo que es una hora prudente para ir acabando. Sí, suelo ser breve, por tener un mensaje positivo. Es verdad que estamos en unos momentos donde hay unas reformas de muchos apartados de nuestra vida de gran calado, pero la ley de costas, aunque parezca mentira, están muchas de las argumentaciones que se están haciendo en la actualidad sobre retrocesos en nuestros derechos. Y a lo mejor, claro, desde Greenpeace estamos sesgados, pero estamos recibiendo todos los días impactos de prensa, de medios generalistas, de gurús, de no gurús, que hablan de reformas muchísimo más cercanas para el ciudadano, como pueden ser sanidad, cultura, educación, pero también se habla de la ley de costas. Por tanto, hay un pequeño atisbo de la aberración que significa este proceso. ¿Cómo ha sido el proceso? Primero de poco transparente y luego el resultado que lleva. Sí que se ha logrado un tímido objetivo. También es interesante porque toda la movilización que se ha hecho en la ley de costas, no solo a partir de los grupos ecologistas, también conformamos una plataforma donde hay entidades universitarias dentro de la plataforma que se hizo
como parte de un ruido mediático que pretendíamos contra la reforma de la ley de costas. Está ATAC, están los sindicatos mayoritarios, está Jueces para la Democracia, la red de abogados ambientalistas. O sea, hay una plataforma constituida contra la reforma de la ley de costas y se han conseguido cosas, porque estamos hablando del Santi, pero cuando se cayó del anteproyecto de ley de costas, el tema de las 5 inundaciones en los últimos 10 años, se cayó no por Santi, se cayó porque en Vera había muerto una ciudadana en un torrente, en una urbanización ilegal en Playa Mácenas, y ahí ya sí que tuvo un poquito de decoro para desmontar esa parte de la ley de costas que sigue entrando igual de ambigua en la nueva ley, y además con un futuro nada halagüeño, porque va a ser a golpe de decretazo como se va a ordenar el litoral, porque han desmontado tanto en la nueva ley de costas que nos veremos durante 1 año, 2 años decretazos para que esos bienes de interés cultural sean parte de una peculiaridad y de una amnistía. O sea, pero por dar ese mensaje, algo se ha conseguido respecto a la ley de costas durante este año, porque está en esa argumentación de mucha gente que habla de retrocesos. Desde las plataformas offline 15M25S se habla de la ley de costas como un retroceso. Solo comentar ese aspecto. Una pregunta, ¿qué hacer con los miles de chalés que hay sin licencia construidos en toda España? Porque es un agravio comparativo que a mí en la playa me tiren el chalet y a mi vecino, que lo tiene en la montaña, se vaya de rosas. No hay diferencia, es decir, en el mundo de la ilegalidad a las administraciones les corresponde primero aplicarla y en segundo término reponerla. A mí me ha tocado también poner en marcha mecanismos de demolición y no estoy dispuesto a aceptar que lo que se ha hecho con unos ciudadanos no se vaya a hacer tampoco en iguales términos con otros ciudadanos. Eso es así. Ahora, vuelvo a lo mismo. La ley de costas, la actual ley de costas, habilita mecanismos de regularización de situaciones, de viviendas, de suelos de aprovechamiento industrial, que cumplen los términos de la legalidad. Claro, lo que no se puede hacer es dar carta de legalidad a mecanismos fraudulentos, de especulación. No podemos hacerlo. Es como, yo no puedo admitir con carácter de interés general para el Estado que a señores que en este país hayan hecho sus fortunas traficando con drogas, con armas o con seres humanos, no hayan tributado, porque evidentemente no lo podían hacer, porque era tanto como reconocer la procedencia de ese dinero, y que de repente, por mor de un mecanismo que pone en marcha una amnistía de carácter fiscal, entremos en un procedimiento de regularización de fortunas delictivas. Entonces, es exactamente lo mismo. El delito es delito con independencia de cuál sea el espacio en el que nos estemos moviendo. Ahora, lo comentaba Juan Carlos también, países tienen sus propias regulaciones, es decir, hay un principio general que es, debe de ser el primero que uno se lee cuando entra en la facultad de Derecho, que es que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, y lo es de aplicación para las administraciones, para los profesionales del derecho, pero también para los ciudadanos. La antigua ley del suelo decía que habría reparto de beneficios y cargas. Sí, no, pero ese principio sigue vigente. No sé si estará recogido. Yo creo que aquí el tema todo se enfoca desde el punto de vista de las grandes, la droga, los grandes capitales. Yo os contaba que conozco una pequeña bahía en Las Negras donde estoy desde hace 30 años. La gente que ha hecho las viviendas son gente muy sencilla, no son traficantes ni son nadie, son pescadores que se han metido allí, que lo han hecho y tal. Y te voy a decir más. Eso de que convencerlos para el medio ambiente, en la playa, en esa bahía, había una playa de canto enorme que servía de colchón para el oleaje. Entonces, por las noches oía y las olas se estrellaban. La gente empezó a retirar por las noches y cuando podía camiones de todos esos cantos rodados para la construcción. Entonces, un geólogo, el compañero Carlos León,
se opuso un día que estaban las máquinas, se puso y me matáis, pero no os lleváis más piedras de aquí. Los del pueblo, todos los que le han hecho en primera línea, decían, no, hay que quitar las piedras, porque así habrá arena, vendrán más turistas y estaremos mucho mejor. Lo que quiero decir es que yo creo que el hombre, las personas, el traficante es un golfo, pero a nivel pequeñito la gente es egoísta, y entonces tú le dices, oiga, que les decía que están destrozando la playa, que la playa va a desaparecer. Yo hace 10 o 11 años presenté este trabajo en Conama, con fotografía, con tal, el avance que había realizado la playa. Y tú te peleabas allí con la gente, era gente sencilla, gente, iban a lo suyo, y entonces por eso yo creo que debemos generalizar la miseria de los seres humanos, porque no hay que solamente del que trafica. Es cultura. Yo, por ejemplo, dices eso, yo también conozco gente que ha edificado el terreno rústico de una superficie pequeñita, tal cual. Inicialmente sí, que podía pasar por una borda, un almacén, no sé qué. Luego ya la superficie pequeñita le ponemos un cuartito de baño, que total, no sé qué, y luego tal, simplemente conscientes de que eso es ilegal. Oye, macho, si aún así tú te arriesgas a seguir poniendo dinero ahí tal y cual, si un día pasado mañana que una administración te dice eso no, sintiéndolo mucho, es decir, yo por toda la gente sencilla, que no se trata por supuesto, no, incluso me parece que el peso de ley tiene que caer más sobre quien más puede conocerla perfectamente y las consecuencias de su infracción, ¿no? Pero en un momento determinado, pues a lo mejor, bueno, se pueden aplicar atenuantes, pero eso no quiere decir que, porque entonces la gente que no tiene posibilidad ninguna siempre va de parte, y ahí eso yo creo que tampoco es justo. Antes de darle la palabra al secretario y que levante la sesión, me acuerdo una visita que hice a Palermo, y nos estaban enseñando la ciudad desde arriba, ¿no? Entonces ves como todos los edificios tienen esta forma, van subiendo así, y en el último piso siempre había una estructura un tanto peculiar, ¿no? Parecían gallineros lo que había allí. Entonces, preguntando a la persona que nos acompañaba, concejal de urbanismo de la ciudad, y nos dijo, no, es que aquí pasa lo siguiente, se hace el edificio y luego normalmente encima del edificio siempre suele habilitarse un espacio para de trasteros y este tipo de cosas, y entonces como lo hacen prácticamente todos y es ilegal, cada 7 o 8 años, que es normalmente el periodo de vigencia de se decreta una amnistía urbanística, y entonces eso se legaliza, entonces eso ya se consolida, y a continuación ya sobre eso colocan otro. ¿Qué es lo que ocurre? Me decía, dice, lo que nos está empezando a ocurrir es que después de un continuum de varias amnistías urbanísticas, edificios que estaban con sus estructuras calculadas para soportar peso, llega un momento en el que ya se les habían caído varios edificios. Es decir, los mecanismos de adecuación o de atemperar la ley a la realidad social tiene también sus límites, y precisamente por eso se establecen unas fronteras donde digo, oiga, pues mire, la mayoría de edad está en los 18 años. Oiga, pero ¿por qué no en los 17 y 11 meses y 25 días? Oiga, pues porque lo hay que poner en algún sitio, ¿no? Pero bueno, a ver, el secretario... Bueno, vamos, utilizando la prerrogativa del secretario, que puede decir las últimas palabras y además cerrar la sesión, quería decirte, Hugo, que ya tenéis todos los argumentos para ir al Constitucional, porque es lo mismo que el tema de las hipotecas, y seguridad jurídica y riesgo para el ciudadano. Que haya una seguridad jurídica. Ahora no cuentes con Europa, porque en Europa, la Europa del Mediterráneo, del norte, porque el Mediterráneo es un tipo de cosas, esa es la costa que vale dinero, y ahí cada ley, cada país es una ley distinta. La nuestra nos parecerá muy horrible, pero en Italia la costa es del hotel de delante, porque no puedes entrar en la playa, y así, y si hablamos de Grecia, bien. Hay otro tema que yo no sé si contempla la nueva reforma, y es el asunto de los riesgos costeros, la ley de costas y riesgos costeros, y por ahí se puede atacar, porque toda esa gente a la que le van a legalizar las fincas o las casas y tal, pues si se introduce que el estudio de riesgos podría impedir la urbanización de alguna manera, aplicando la ley del suelo, porque hemos dicho antes que la ley de costas teóricamente parece que es una ley urbanística. Esto sí, esto
pueden ser contrarias. Por tanto, ahí también tenéis otro argumento. Y luego, tengo que decir, para terminar, que la ley de costas no se va a poder aplicar en muchas comunidades autónomas porque ya han hecho su ley, y es una ley bastante más estricta que la ley de costas actual. En Galicia tenemos una ley del litoral o no sé qué, y esa ley dejó lo que estaba, vale, ahí bueno, ya veremos, en algunos sitios, y el resto nada, o sea, nada. En Cantabria, vamos, nada, que es donde por cierto han tirado con esa ley en la mano algunas, y en Asturias, algunas casas, ¿no? En Cantabria tiraron... En Asturias lo que hay lleva hasta los 500 metros la franja de protección. Entonces lo que quiero decir es que puede que esta ley la hayan hecho para unos cuantos amiguetes, pero yo no creo que se pueda aplicar generalísticamente en las costas españolas que tienen legislación autonómica. Y por ahí también se puede atacar, porque es una ley anticonstitucional al ir en contra de legislaciones más estrictas, o sea, que es inaplicable, porque la comunidad autónoma tiene derecho a hacerla más. Entonces, que tienes que derogar todas las leyes de costa de todas las comunidades autónomas que les decía que tenéis argumentos de sobra, pero yo pienso que el Constitucional es el sitio para tumbarla, por lo menos si empezáis ya. Oye, si os parece, levantamos la sesión y si queréis seguimos comentando lo que queramos con la gente que queráis y todas estas cosas.